Hello, my name is John, and I'm from in 7 years old. I live in night till the day. Business Siemens Cruz en program. A continuación, explicaremos el ejercicio 1 de la letra A, donde nos dan unas proposiciones simples y un lenguaje simbólico. En el primer punto nos piden escribir las proposiciones compuestas del lenguaje simbólico en un lenguaje natural, donde nos apoyamos en la tabla de conectores. Entonces, si el trabajo inteligente requiere de una planeación efectiva, entonces el trabajo necesita un equipo que utilice estrategias innovadoras y el trabajo inteligente utiliza herramientas tecnológicas avanzadas. Para el segundo punto nos piden generar una tabla de verdad manual a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, contingencia o contradicción. Para esta tabla de verdad nos basamos en la regla de 2 a la n, donde nos dan 3 proposiciones, entonces serían 2 elevado a la 3. Eso nos da igual a 8, entonces serían 8 filas. Entonces ubicamos a P, Q y R y nos dice que en la primera fila, que es P, ponemos la mitad verdadera y la mitad falsa, que serían 4 verdaderas y 4 falsas. Para la fila Q, ponemos 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y para la fila R ponemos una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Para la siguiente columna ponemos la premisa Q y R y nos dice que en esta fila utilizaremos la fila Q y la fila R. Y nos basamos en la tabla de conectores de la conjunción. Y nos dice que si la primera es verdadera y la segunda es verdadera, entonces es verdadero. Que si la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces es falsa. Que si la primera es falsa y la segunda es verdadera, entonces es falsa. Que si la primera es falsa y la segunda es falsa, entonces es falsa. Que si la primera es verdadera y la segunda es verdadera, es verdadera. Que si la primera es verdadera y la segunda es falsa, es falsa. Que si la primera es falsa y la segunda es verdadera, entonces es falsa. Y si la primera es falsa y la segunda es falsa, es falsa. Para la columna final, la fila del resultado, ponemos todo. Entonces tomamos la letra P y la fila de la premisa. Entonces nos dice que nos basemos en la tabla de conectores de la condicional. Y nos dice que si la primera es verdadera y la segunda es verdadera, entonces es verdadera. Que si la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces es falsa. Que si la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces es falsa. Que si la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces es falsa. Que si la primera es falsa y la segunda es verdadera, es verdadera. Que si la primera es falsa y la segunda es falsa, es verdadero. Que si la primera es falsa y la segunda es falsa, es verdadera. Que si la primera es falsa y la segunda es falsa, es verdadera. Entonces, como resultado final, esto nos da una contingencia, porque el resultado final tiene enunciados falsos y verdaderos. En el tercer punto nos piden generar una tabla de verdad a través del simulador LogicNAT. Aquí la tenemos. Eso es todo. Muchas gracias.